A lo largo de la historia, la ciencia ha avanzado gracias a la curiosidad, la observación y, a veces, al riesgo extremo. Sin embargo, no todos los experimentos realizados por grandes mentes y laboratorios han llegado hasta nosotros. Algunos fueron olvidados, destruidos o deliberadamente ocultados. Hoy exploraremos aquellos experimentos científicos que desaparecieron de la historia, desde descubrimientos que podrían haber cambiado la tecnología hasta investigaciones tan controvertidas que el mundo decidió borrarlas del registro público. Algunos de estos experimentos no tenían fines oscuros, sino que buscaban expandir el conocimiento humano. Otros, en cambio, rozaban los límites éticos, enfrentando la moral y las leyes de su época. En este vídeo veremos experimentos en química, física, biología y medicina que, por distintas razones, se perdieron en el tiempo, pero que revelan la audacia y el ingenio de los científicos que los realizaron. Exploraremos casos en los que documentos fueron destruidos por miedo a represalias, experimentos que causaron accidentes graves, y otros que simplemente se consideraron demasiado peligrosos o irrelevantes para continuar. A través de estos relatos, entenderemos cómo la historia de la ciencia está llena de huecos, y cómo la curiosidad humana a veces camina de la mano con el riesgo. Desde laboratorios secretos hasta notas perdidas en archivos olvidados, cada experimento que descubriremos hoy tiene una historia fascinante detrás. Algunos involucraban sustancias que hoy parecen comunes, pero en su momento fueron revolucionarias. Otros desafiaban las leyes de la naturaleza conocidas, adelantándose siglos a su tiempo. Cada uno de ellos nos recuerda que el progreso científico no siempre es lineal ni seguro, y que muchos caminos del conocimiento quedaron borrados, esperando ser redescubiertos. Uno de los casos más intrigantes se encuentra en la historia de la electricidad. A finales del siglo XVIII, científicos y alquimistas realizaban experimentos con corrientes y descargas que hoy nos parecen triviales, pero que en su época eran extremadamente peligrosos. Se registran relatos de laboratorios que desaparecieron tras accidentes con rayos artificiales, y de documentos que detallaban experimentos con electrocución de animales y materiales conductores que nunca se publicaron oficialmente. La combinación de riesgo, misterio y falta de registro hizo que estos experimentos quedaran en la sombra del conocimiento histórico. Otro ejemplo fascinante proviene del campo de la biología. Investigadores del siglo XIX llevaron a cabo estudios sobre regeneración y clonación en especies marinas, incluyendo experimentos con planarias y salamandras, cuyos resultados fueron prometedores pero incomprendidos por sus contemporáneos. Algunos experimentos fueron destruidos por miedo a represalias, otros simplemente perdidos en archivos olvidados. La documentación sobreviviente revela técnicas que hoy se consideran avanzadas, pero que quedaron enterradas durante décadas, privando a generaciones de avances potenciales. En medicina, también encontramos historias similares. Durante siglos, se realizaron pruebas sobre curas de enfermedades infecciosas y vacunas experimentales que, por motivos éticos o por la destrucción de registros, nunca se completaron ni documentaron adecuadamente. Algunos médicos llevaron sus descubrimientos a la tumba, mientras que otros vieron cómo sus trabajos eran censurados por autoridades temerosas de sus implicaciones. Estos experimentos nos muestran que la ciencia no siempre avanza de manera lineal. Muchas veces, caminos prometedores se pierden por decisiones humanas o accidentes fortuitos. Uno de los experimentos más oscuros y olvidados proviene del ámbito de la química. En el siglo XIX, algunos investigadores exploraban sustancias que podían alterar la mente humana o inducir estados de percepción inusuales. Se trataba de estudios sobre drogas naturales y compuestos químicos que buscaban entender la conciencia, el dolor y los reflejos humanos. Gran parte de estos trabajos se perdió porque muchos documentos fueron destruidos por miedo a los efectos secundarios, la censura o la polémica ética. Los pocos registros sobrevivientes muestran un interés extremo por explorar los límites de la mente, pero también revelan los riesgos de avanzar sin regulaciones ni seguridad. En física, encontramos experimentos que buscaban comprender la energía, la gravedad y fenómenos electromagnéticos con aparatos primitivos y métodos rudimentarios. Algunos científicos construyeron laboratorios caseros donde se realizaban pruebas tan peligrosas que debieron ser abandonadas. El resultado: inventos que nunca se publicaron, máquinas destruidas y estudios que se perdieron entre los papeles. La historia nos deja pistas de inventos eléctricos y mecánicos que podrían haber adelantado décadas de avances tecnológicos,
pero que quedaron sepultados por la falta de documentación y las normas de seguridad de su tiempo. También hay experimentos que desaparecieron por su relación con la guerra o la defensa. Investigaciones sobre gases, explosivos y nuevas armas químicas fueron desarrolladas en secreto, muchas veces en laboratorios clandestinos. Tras conflictos o incidentes, los documentos fueron destruidos para evitar que cayeran en manos equivocadas. Estos experimentos muestran cómo la ciencia puede ser un arma de doble filo. El mismo conocimiento que impulsa el progreso puede también ser peligroso si se pierde o se oculta. Algunos experimentos desaparecidos tienen un componente casi literario, mezclando ciencia y misterio. Por ejemplo, en el Renacimiento, se documentan estudios sobre el movimiento de los fluidos y el vuelo de las aves, realizados por mentes como Leonardo da Vinci, cuyos cuadernos contienen ideas que nunca fueron construidas ni experimentadas físicamente. Muchos de estos bocetos y notas se perdieron, y aunque algunos sobrevivieron, sus experimentos nunca vieron la luz del mundo real. Estas investigaciones nos muestran que la curiosidad humana siempre ha ido más allá de lo permitido, y que la historia está llena de caminos del conocimiento que quedaron sin explorar. En astronomía, varios intentos de mapear estrellas y planetas con instrumentos rudimentarios se perdieron porque los cálculos y observaciones se archivaban en documentos que hoy no existen. Algunos fueron destruidos por accidente, otros por temor a las repercusiones religiosas o políticas. Imagina que cientos de noches de observación, llenas de anotaciones precisas y descubrimientos inéditos, se hubieran borrado de la memoria colectiva de la humanidad. Cada uno de estos experimentos olvidados nos recuerda que el progreso no es lineal y que muchos logros científicos dependieron de la preservación del conocimiento. Si les está gustando este vídeo, recuerden suscribirse, darle like, compartir con sus amigos y explorar más vídeos de este estilo en mi canal. Historias como estas nos muestran que la ciencia no solo avanza con lo que vemos, sino también con lo que se perdió, con lo que nunca llegó a publicarse y con lo que quedó sepultado entre los archivos olvidados de la historia. En biología, algunos experimentos desaparecidos son particularmente fascinantes. Científicos de siglos pasados intentaron manipular el crecimiento de plantas y animales, realizando estudios que hoy nos parecen increíbles. Algunos intentos de clonación, hibridación o regeneración se documentaron parcialmente, pero la mayoría de los resultados se perdieron con el tiempo. Los pocos registros indican que los métodos eran rudimentarios pero sorprendentemente ingeniosos, mostrando que incluso sin tecnología avanzada, los científicos buscaban respuestas audaces a preguntas complejas sobre la vida. En química, existen relatos de laboratorios donde se realizaban experimentos con metales, ácidos y gases que resultaban extremadamente peligrosos. Algunos de estos estudios terminaron en incendios o explosiones, lo que llevó a que los documentos fueran destruidos para proteger la reputación de los investigadores y evitar sanciones. Estas pérdidas nos hacen preguntarnos cuántos avances significativos podrían haberse descubierto décadas antes si no se hubieran perdido estos registros. Además, la historia guarda casos donde la política y la censura intervinieron. Algunos experimentos que se consideraban peligrosos o controvertidos fueron deliberadamente eliminados de archivos académicos y gubernamentales. Esto incluye investigaciones sobre energía, medicina y física que podían desafiar la moral, la seguridad o incluso el orden social de su época. Cada experimento perdido refleja no solo la curiosidad humana, sino también los límites que la sociedad imponía a la ciencia, y cómo esas decisiones afectaron la trayectoria del conocimiento global. Algunos de los experimentos científicos que desaparecieron de la historia tenían un enfoque casi filosófico. Investigadores antiguos intentaban comprender la naturaleza del tiempo, la percepción humana y los fenómenos físicos que hoy damos por sentados. Muchas de estas investigaciones se registraron en cuadernos y documentos que jamás se publicaron, y con el paso de los siglos, se perdieron entre archivos olvidados. Cada una de estas pruebas nos muestra cómo los científicos de la historia intentaban adelantarse a su tiempo, explorando límites que apenas hoy comenzamos a entender. En medicina, encontramos relatos de ensayos que buscaban curas revolucionarias para enfermedades comunes en su época. Algunos médicos probaron compuestos naturales y experimentos de cirugía temprana que no sobrevivieron en registros oficiales. Los motivos eran diversos: miedo a represalias, pérdidas de documentos o destrucción deliberada por percibir los métodos como peligrosos. Estos experimentos perdidos podrían haber cambiado la historia de la medicina,
acelerando descubrimientos que hoy consideramos modernos. También hubo experimentos en física y química que exploraban la energía, la electricidad y la combustión antes de que se entendieran las leyes fundamentales. Algunos científicos intentaron construir máquinas basadas en teorías incompletas, y sus resultados nunca fueron compartidos. Con el tiempo, los experimentos se perdieron y quedaron relegados a leyendas dentro de laboratorios y correspondencia privada. Esto nos recuerda que detrás de cada avance histórico, existen caminos que nunca se tomaron y conocimientos que permanecen ocultos, esperando ser redescubiertos por nuevas generaciones. Si les está gustando este vídeo, recuerden suscribirse, darle like, compartir con sus amigos y explorar más vídeos de este estilo en mi canal. En el ámbito de la electricidad, existen experimentos que hoy parecen fantásticos, pero que en su tiempo fueron pioneros absolutos. Científicos del siglo XVIII y XIX construyeron generadores rudimentarios y probaban descargas eléctricas sobre diferentes materiales y organismos. Muchos de estos ensayos nunca fueron documentados por completo, y los pocos registros que sobrevivieron muestran un interés por entender la naturaleza de la electricidad antes de que se desarrollaran las leyes fundamentales que hoy conocemos. Algunos documentos fueron destruidos accidentalmente en incendios, otros deliberadamente, para proteger la reputación de los investigadores o evitar accidentes mayores. En astronomía, también hay experimentos perdidos que buscaban mapear estrellas y planetas con precisión antes de que existieran telescopios avanzados. Observaciones, cálculos y anotaciones desaparecieron debido a guerras, incendios y pérdida de archivos. Estas investigaciones podrían haber adelantado décadas el conocimiento astronómico si hubieran sido preservadas. Cada fragmento que sobrevive nos da pistas de la pasión y dedicación de científicos que trabajaban en condiciones extremas, con herramientas rudimentarias y en muchos casos arriesgando su vida. La historia nos enseña que la ciencia no siempre avanza de manera lineal. Muchos experimentos desaparecidos representan conocimientos olvidados, caminos que no se tomaron y descubrimientos que nunca se aplicaron. Cada historia de experimentos perdidos nos recuerda que detrás de los avances visibles hay una red invisible de intentos, errores y riesgos que moldearon lo que hoy conocemos como ciencia moderna. La curiosidad humana ha sido constante, pero la memoria histórica de esos experimentos a menudo es frágil, y solo los documentos preservados nos permiten vislumbrar la magnitud de esos intentos. Algunos de los experimentos más sorprendentes que desaparecieron de la historia involucraban la manipulación de materiales raros y compuestos químicos que se pensaba podrían cambiar la industria o la medicina. Inventores y científicos trabajaban con metales desconocidos, mezclas de sustancias y gases que hoy se consideran peligrosos, buscando propiedades únicas como conductividad extrema, reactividad controlada o curas para enfermedades. Muchos de estos trabajos nunca se publicaron porque los riesgos eran demasiado altos o los resultados fueron considerados inútiles en su tiempo. La destrucción deliberada de documentos y prototipos hizo que esos avances quedaran sepultados durante siglos. En la biología, varios experimentos perdidos se centraban en la regeneración de tejidos y la comprensión de la reproducción de animales y plantas. Científicos intentaban comprender los secretos de la vida y la herencia mucho antes de que existieran las bases de la genética moderna. Sin embargo, la falta de instrumentos adecuados y el temor a repercusiones éticas provocó que muchas investigaciones se abandonaran o se destruyeran. Hoy, al estudiar fragmentos de estos trabajos, los investigadores se sorprenden por lo avanzadas que eran algunas técnicas, demostrando que la curiosidad humana siempre ha superado las limitaciones tecnológicas de su época. En física, se realizaron ensayos con máquinas y aparatos mecánicos destinados a medir fuerzas, energía y movimientos de manera inédita. Muchos ingenieros construyeron prototipos que se perdieron en accidentes, guerras o simplemente por la falta de interés de la sociedad. Estos experimentos, aunque desconocidos, muestran la persistencia de la humanidad por entender el mundo y anticipar fenómenos naturales mediante métodos que hoy parecerían rudimentarios, pero en su tiempo fueron visionarios. Algunas investigaciones desaparecidas también involucran la psicología y el comportamiento humano. En el siglo XIX y principios del XX, científicos realizaron experimentos con memoria, percepción y reflejos que hoy serían considerados poco éticos. Se documentaron ensayos sobre la influencia de la luz, el sonido y estímulos táctiles en la mente y el comportamiento, pero muchos de esos registros fueron destruidos o nunca publicados por temor a la controversia. Estos trabajos,
aunque parcialmente perdidos, muestran la audacia de quienes buscaban comprender la mente antes de que existieran reglas éticas estrictas. En química avanzada, algunos experimentos exploraban la transformación de materiales a nivel molecular, buscando cambios de color, solubilidad o reactividad que podrían haber tenido aplicaciones industriales y médicas. Los pocos documentos supervivientes indican intentos que hoy parecerían precursores de la nanotecnología o de procesos químicos complejos, pero los registros se perdieron debido a accidentes en laboratorios o al abandono de proyectos considerados inviables. La falta de continuidad en estos estudios nos muestra cómo el conocimiento puede ser extremadamente frágil, dependiendo de la documentación y la preservación cuidadosa de los resultados. También hay experimentos que desaparecieron por motivos políticos. Gobiernos, reyes o autoridades religiosas destruyeron investigaciones que consideraban peligrosas para su poder o que podrían cuestionar dogmas establecidos. Desde estudios sobre energía hasta ensayos biológicos controvertidos, la censura histórica eliminó información que hoy nos ayudaría a entender mejor la ciencia de su tiempo. Cada uno de estos experimentos nos recuerda que la historia del conocimiento está llena de secretos, y que la curiosidad humana siempre ha tenido que enfrentarse no solo a la naturaleza, sino también a la sociedad que la rodea. Mientras exploramos estos experimentos desaparecidos, nos damos cuenta de que la historia de la ciencia no está hecha solo de descubrimientos exitosos y libros publicados. Está llena de caminos que fueron abandonados, de ideas audaces que nunca se materializaron y de riesgos que llevaron a la pérdida de conocimientos únicos. Cada experimento olvidado, cada documento destruido o perdido, nos recuerda que la curiosidad humana ha sido implacable, pero también vulnerable a la censura, el accidente y el olvido. Algunos experimentos desaparecieron por completo, dejando solo fragmentos, relatos secundarios o rumores que atraviesan el tiempo. Otros, aunque parcialmente documentados, nunca fueron replicados ni entendidos completamente por sus contemporáneos. Este vacío en la historia nos permite imaginar lo que pudo haber sido, inventos que podrían haber acelerado avances, descubrimientos que podrían haber salvado vidas o teorías que podrían haber cambiado nuestra comprensión del mundo mucho antes. Estos experimentos nos muestran que la ciencia siempre ha sido un terreno de audacia, riesgo y descubrimiento. La historia olvidada de la ciencia nos invita a valorar no solo lo que conocemos, sino también lo que se perdió, lo que quedó escondido y lo que todavía puede ser redescubierto. La curiosidad humana es infinita, y la memoria de los experimentos perdidos nos enseña que incluso el conocimiento invisible tiene un poder enorme sobre nuestro presente y futuro. Si les ha gustado este vídeo, recuerden suscribirse, darle like, compartirlo con sus amigos y explorar los demás vídeos de este estilo en mi canal. Mantente curioso y recuerda que la historia de la ciencia está llena de secretos que esperan a ser descubiertos por mentes valientes como la tuya.